Ah, ahí está la mano de Iván. Una, alguna observación del tema que vimos, que terminamos la semana pasada, algo que pueda opinar al respecto. O mejor dicho, ¿qué es lo más importante que se le quedó en su cabeza del tema de testificar? Bueno, ir por el mundo y proclamar la buena nueva, la gran comisión. Principalmente invocar al Espíritu Santo. Quédate. ¿Me hablaste? Eso es lo que más se te quedó a ti. Claro, lo más importante, el elemento fundamental, creer. Ya. Bien. ¿Cómo podríamos anexar la palabra testificar? ¿De qué tenemos que testificar? De la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio. ¿Cuál sería esa buena nueva? El sacrificio de Cristo en la cruz, principalmente. ¿Y cómo yo podría aplicar ese contenido a mi propia vida? Bueno, principalmente acerca del pecado, el pecado que nos libró con su sacrificio. ¿Y qué podrías decir del pecado? El pecado original, el pecado que tuvieron Adán y Eva. Ya. ¿Cómo combatimos contra el pecado? Bueno, principalmente acercándonos a Dios, leyendo su palabra, invocando al Espíritu Santo, bueno, todo lo que nos ha mandado, todo lo que se nos ha mandado. En relación a lo que tenemos que testificar, Alejar los espíritus malignos. principalmente en relación a lo que tenemos que testificar. ¿Qué relación hay entre lo que tenemos que testificar, que son las buenas nuevas, y el pecado? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, no te entendí. ¿Qué relación hay entre lo que tenemos que testificar, que son las buenas nuevas, y el pecado? No, pues el pecado y las buenas nuevas no tienen nada que ver con una con la otra. O sea, el pecado es una cosa y las buenas nuevas es otra. A ver, explica eso. No hay que confundir entre el pecado, lo que es pecado, y la buena nueva, lo que es buena nueva. La buena nueva es justamente el sacrificio de Cristo en la cruz. No tiene nada que ver con el pecado que nosotros hagamos o ponte tú a sabiendas de lo que Cristo nos mandó, en este caso, a promover la palabra, llevarla al mundo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el pecado es el pecado y la buena nueva es la buena nueva. No tiene concordancia una cosa con la otra. ¿Qué es lo que tiene que ver el pecado con la buena nueva? O sea, la buena nueva es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que nos salvó del pecado original. Y que todos somos salvos al creer en Cristo Jesús, principalmente llevar la buena nueva al mundo
Y el pecado no tiene nada que ver con, o sea, lo que tú cometas en el mundo como pecado, eso no tiene nada que ver con la buena nueva. Ya. ¿Tú ciertamente lo crees así? No, pues si la idea de la buena nueva es justamente proclamar la palabra de Dios y que por él Ahí está, somos, ahí está. somos salvados. Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, si yo sigo cometiendo el error, el pecado, bueno, es que no haya entendido nada. ¿Y cómo No has entiende el entendido concepto? absolutamente nada. ¿Y cómo entiende el concepto de completa depravación del hombre? Bueno, ese es cosa de cada cual. O sea, si alguna persona comete el error porque algo le está funcionando mal en su conocimiento, habrá nacido en algún hogar no bien constituido, el niño que nació, la aberración del pecado, bueno, anda a saber tú cuáles son los orígenes de la persona que haya cometido un error así como ese, tan garrafal. ¿Tú crees que Pablo, después de haberse cruzado con Cristo camino a Damasco, dejó de pecar? Bueno, aquí llamamos pecado, o sea, pecado tú, tal como tú lo estás Amartía, diciendo, amartía, amartía, errar al blanco. Pecado es no te pecado. entiendo, no te entiendo. No, A ver, explícate no, mejor. no Amartía tiene te escucho amartía. ¿Qué es lo que es amartía. amartía? Esa es una palabra en griego que significa errar el blanco. Y eso Errar al significa, blanco. sí, eso significa pecado. Pecado Pero significa errar al todo, blanco, ¿cómo me puedes decir que errar al blanco es pecado? ¿Errar al blanco de qué? Tirar una flecha y errarle al blanco. exactamente. Eso es errar al Eso blanco. esa es una ilustración, sí. Bueno, sí. Pagamos todos por la falta de... Así que el lunes vamos a ir a la inspección todos juntos. Pero, a ver, No, pero si tienen que hacer después, no. ¿vaya a salir todo? O sea, me iba a juntar con el Héctor. El tema es que no pagan nada. Ahora está bien. Igual no tienen que ver. Sí. No, si hablé hasta con la Carla y le pregunté si iba a abogar. Tienen que pagar. Porque hablé con el jefe incluso y le expliqué que yo hice lo que los supervisores me permitían hacer y todo. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Porque cuando nosotros planteamos esto a modo de un poco de resumen de lo que fue toda la clase anterior del testificar, el pecado es un vínculo que nosotros tenemos independiente de cual sea mi naturaleza, y siempre va a estar de una u otra forma tratando de cuestionar mi espiritualidad. El pecado no hace acepción de ninguna persona. Y la verdad es que si yo no tengo clara esa parte, voy a creer que soy un santo que nunca comete errores. Entonces, eso está muy lejano de lo que señala el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos,
siendo ya un hombre avesado en el Evangelio y avesado en los propósitos que Dios tenía con él. Si Pablo señala esa necesidad que tiene de que encuentre en su cuerpo dos leyes, una en su mente y otra en su cuerpo, es porque evidentemente hay un desfase que en el caso nuestro debería producir un efecto en donde nosotros como hijos de Dios entendamos el desarrollo de una dependencia. A través de esta dependencia yo puedo estar constantemente reconociendo que la sangre de Cristo, la sangre que redime mi pecado, porque ese es fundamentalmente el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio a través del ministerio de la reconciliación se produce porque no había ninguna forma de que el hombre pudiera acercarse a Dios por el pecado. Por lo tanto, Dios establece una manera de levantar ese puente que se había roto, y esta forma es enviando a su Hijo Jesucristo como la Se persona que escucha un viene a... ruido. Perdón, se Sí, escucha pero un ruido. Como no que soy alguien yo, está trabajando. no soy yo. Tendrían que silenciar los micrófonos. Tendrían que silenciar los micrófonos para... Ay. Entonces, ¿por qué es tan importante entender? Son cosas que van de la mano. ¿Por qué es tan importante entender cuál era la naturaleza en la cual yo estaba cuando llega Cristo a mi vida? Porque eso establece el principio exacto en el cual yo me encontraba. Si yo desconozco esto es doctrina fundamental, en realidad es un sustento básico. Nunca voy a tener la apreciación clara de lo que el maestro hizo por mí. Y eso, lamentablemente, no me va a permitir hablar cuando me toque testificar de que todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos disfrutar de lo que un Salvador hizo por nosotros. En este caso, y para los que creen en los cristianos, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es tan importante entender el concepto del pecado? Porque todos necesitamos de una persona que venga a pagar por nosotros. Desde esa realidad, no solamente está ejerciendo una limpieza respecto a lo que pueda ser el pecado original, porque esa es una parte nomás. Y yo todos los días peco. Y por lo tanto necesito entender de que mi naturaleza sin Cristo está completamente contaminada. Si no lo entiendo así, la verdad es que estoy mirando solo una parte nomás del Evangelio. Si Cristo muere en la cruz, no muere porque yo sea bonito o buenito, muere porque yo estaba muerto en delitos y pecados, como dice el libro Romano en capítulo 3. Entonces, si Pablo encuentra que en su cuerpo hay dos leyes, una en la mente y otra en el cuerpo, es porque entiende que él está combatiendo constantemente contra aquel pecado que su cuerpo quiere hacer. O sea, él dice, yo en mi mente tengo una ley, que es la de Dios, pero en mi cuerpo tengo otra ley. ¿Quién me librará de esta carne? Entonces, es fundamental que entendamos que yo no estoy libre de pecado. Inclusive la palabra señala y dice: el que se sienta seguro, asegúrese más, mire que no caiga. Porque con lo que nosotros estamos luchando son con gobernaciones de las tinieblas. No alcanzamos a entender la relación que se puede establecer entre mi naturaleza humana y la naturaleza que puedan tener los ángeles caídos. Son ángeles. Y por lo tanto, tenemos que estar entendidos de que la exposición al pecado es permanente. Entonces, cuando yo testifico, no solamente testifico del amor de Cristo, sino que entiendo y le hago ver a la persona de que esa persona, por su condición, no por su religión, sino por su condición, necesita de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Eso sí que es transversal. Jesucristo es transversal a todas las religiones cristianas. Es la llave que abre todas las religiones cristianas. Entonces, hay que establecer eso claramente, porque si no,
el fundamento no es sólido. No se genera edificar la casa sobre la roca. Nosotros necesitamos constantemente estar poniéndonos a cuenta con el Padre por medio de Jesucristo. Si no hiciéramos ese ejercicio, estaríamos completamente condenados. Eso es literal. Ni siquiera tenéis que hacer una exégesis para entenderlo, porque es literal. El pecado tiene la función de asesinar espiritualmente a cualquiera de los hijos de Dios. Sí, eso. Abre el micrófono. Pero del momento en que tú tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué tienes que estar constantemente pecando? Porque tú dices que todos los días pecas. Sí, po. Entonces, ¿Y ¿qué tú nos no? queda? Tú que tienes más Pero ¿y teología tú que no? nosotros. No, Pero si po. todos pecamos, Pero todos pecamos de pecamos qué? ¿Pecamos en de qué? distintas formas. Hay distintas formas de pecar, hasta de omisión. Principalmente el pecado se genera en el pensamiento. Pero es que del momento en que tú haces No. esas uniones del pensamiento, inmediatamente repeles, pues. Pero si tú eres hijo de Cristo, de Dios, pues, hijo de Dios, A ver, tú entendamos eres un una cosa. escogido, tú eres un escogido, eres bautizado, qué sé yo, predica la palabra de Dios. La ¿Por lucha qué? que se da la lucha que se da en los ámbitos espirituales no tiene que ver con aquellas concepciones que yo pueda tener en Dios. Tiene que ver con mi naturaleza. Mira, dice en La Romanos naturaleza es 8:28, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, eso es verdad. Pero eso no significa que el que está escribiendo no peca. Porque si leí el capítulo 7 te vas a dar ¿Pecado de cuenta. qué, Andrés? ¿Por qué? Oh, Porque yo no creo que Pablo haya pensado en matar a los judíos después de haberse encontrado en Damasco, haber terminado a los judíos, haber hecho el trabajo al revés. En vez de perseguir a los cristianos, iba a perseguir a los judíos. No creo, porque ese es uno de los peores pecados, el pecado capital, no matar. Pero yo creo que en ese sentido nosotros no podemos vivir en función de que el pecado está alrededor nuestro. Nosotros tenemos que hacer nuestra vida como corresponde nomás, familiar, mira, unidad. a ver, si yo quiero levantar concepciones que me alejan de la realidad en la cual yo estoy inserto, es una forma de abstraerte de la realidad bíblica. La realidad bíblica Yo habla reconozco que existe un de una demonio, que lucha existe el demonio. espiritual en la cual todas las personas están insertas, todas. ¿Está ¿Por bien? qué? No, si te entiendo ¿Por qué? perfectamente. Porque Yo esa sé que, yo realidad, sé que pero déjame hablar, esa realidad a mí me hace entender que debo desarrollar una dependencia de Dios para que Él sea el que a mí me libre del pecado. por supuesto, pues si ya lo sabemos ya. Todos los días pecamos. El que no quiera reconocer esa realidad, bueno, ok, tal vez en un tiempo mal lo podrás reconocer. Pero si tú te Pero fijas, ¿qué tipo de pecado, hombre? ¿Qué tipo de cualquiera, pecado? principalmente los que están en la carne, ya te los voy a leer, ¿eh? No, está bien, ¿no? Si yo pienso que tú te vas muy a la exageración, te vas al otro extremo. Pienso yo que somos todos hijos de Dios y alabado sea Dios que estemos en estos caminos, pero de ahí a pensar en que constantemente nos están avasallando los demonios, bueno, existen, si realmente reconocemos que existen, pero también existe un Dios. A ver, dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí hay una lista de solamente algunos pecados, algunos, que tienen que ver con una influencia permanente. Me Esto es gustaría saber permanente. los demás. Me gustaría saber qué es lo que opinan los demás. Me muteo. Bueno, yo lo que opino respecto a eso, que de toda esa lista de cantidades de pecados y de tentaciones, nosotros no estamos exentos de ninguna de aquellas. O sea, no vas a asesinar, no vas a robar, no vas a, qué sé yo, injuriar, todo lo que nombró Andrés. Pero si bien es cierto, hay que darse cuenta de que en más de alguna de esas cosas uno peca, porque prontamente, como tú estás en la comunión con el Padre, puedes estar al segundo después inclinando tu vista, por ejemplo, hacia las noticias o hacia un programa o hacia un juicio o hacia cualquiera de esas razones que te llevan a no ser perfecto. Porque yo considero de que la única persona excelsa, perfecta, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los demás tenemos esta condición pecaminosa que nos lleva de pronto a caer, a caer. Entonces, ¿dónde está el asunto? No quedarnos en eso y tratar de salir adelante, emerger nuevamente y volver a tomar respiro. Decir, me equivoqué. Como estudiábamos en unas sesiones atrás del discipulado, estábamos hablando de la viga, ¿te acuerdas? Del camino estrecho, de todo lo que significa el estar viviendo en la carne. Si mientras nosotros estamos viviendo en la carne, estamos expuestos. Estamos expuestos. Romanos capítulo 7, versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Está hablando Pablo. Produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, dice Pablo, al pecado, porque lo que no hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por favor, esto no es cuestionable, esto es doctrina, esto es básico. Si yo no entiendo que yo soy una persona pecadora, nunca voy a cuantificar la cruz de Cristo, nunca la voy a valorizar en el real valor que tiene para mi vida, porque yo no tenía ninguna oportunidad. Yo no tenía ninguna oportunidad si Cristo no muere por mí. ¿Significa eso que yo estoy limpio de culpa desde que me cruzo con Él? No, significa que tengo que tener la suficiente honestidad para decirle a Él, Señor, miré esto mal, Señor, pensé mal, Señor, hice mal, Señor, Señor, Señor. Y eso pasa todos los días. Esa es la verdad de la Biblia. Si yo quiero la tomo, si quiero no. Eso es libre albedrío. Pero yo no puedo enseñar otra cosa. No puedo. Tendría que estar enseñando algo que está fuera de la Escritura. Agustín de Hipona dice, el hombre está completamente depravado. Ni siquiera le da una chance.
completa depravación del hombre, sin ninguna esperanza. Si yo no lo entiendo, entonces porque algo está funcionando mal. Pero Pero yo también necesito una pregunta, a Cristo. una Sí. pregunta, sí. Ante esta necesidad tan real de todo lo que nos está tocando vivir en la carne a todos nosotros, no podemos ser etéreos, como diría mi mamá. Somos personas que estamos pisando suelo y todavía estamos dentro de estos cuerpos corruptibles, que algún día vamos a tener que ir a la presencia del Padre. Y mientras tanto sea así, nosotros pienso, como tenemos esta condición pecaminosa, todos nosotros, la única forma que me puede llegar a sentirme más limpia es la propia honestidad conmigo misma. La propia honestidad conmigo misma y darme cuenta y aprender de las lecciones de la vida, de lo que significa la lección y la experiencia. Es como en otras palabras podríamos decir el camino a Damasco, porque tú cuando vas camino a Damasco, Pablo cuando iba camino a Damasco fue que le pasaron todas las cosas, porque él era un pecador, era un criminal. Bueno, nosotros no estamos en esa condición, más sin embargo, nosotros necesitamos constantemente estar yendo a los pies del Padre para decirle, Señor, examíname si me estoy equivocando. ¿Cómo tomo rumbo de esto? Que no signifique para mí una carga, sino más bien una forma de ir oxigenando mi cabeza, filtrando de mi cabeza las cosas que verdaderamente quiero que se me queden. Bueno, desde ese punto de vista de la parte humana es lo que yo lo pienso y lo entiendo. De la parte espiritual, y con esto termino, yo creo que es muy difícil, porque no somos monjes, no somos ¿Y si los monjes pecan? también, o sea, no tenemos una vida contemplativa, como te diría decir una monja contemplativa que está igual en las horas de oración, la hora de contemplación, la hora de, no sé, Pero la actividad. Hablando honestamente y moralmente, ¿tú pecas todos los días? Por supuesto. No, estoy Por hablando supuesto. con Carmen. Carmen, ¿tú Ah. pecas todos los días? No de acción, pero Porque esto es personal. pensamientos. Esto es personal. De pensamientos, sí, muchas veces. Por ejemplo, Pero todos los días. ahora que estamos nosotros con toda esta cuestión de la campaña electoral, que las votaciones son el domingo, yo no pienso lo mejor de Kast. No creo que sea lo mejor para nosotros. En la condición de nosotros como humanos, como seres vivientes, de lo que ha significado. Y ves que lo veo, le encuentro cara de demonio, y unos ojos horribles. En mi juicio. Cuando él mira así, una cosa así que hace con los ojos, yo le veo ahí toda la ambición, la riqueza, le veo todo lo que significa la ambición de poder, de la discriminación que quiere hacer, todo, no me parece, en absoluto. Veo a Yanna Proboste y la encuentro absolutamente como una persona de la democracia cristiana que siempre quiso estar bien con Dios y con el diablo. Ya estoy emitiendo juicio y con esto yo soy sincera y honesta. ¿Ves? Entonces, a lo mejor estoy pecando. A lo mejor. Estoy mirando la viga en ese hombre y a lo mejor no es lo que yo pienso, pero lo he pensado. Y yo sé que puede que esté pecando. Mira, más allá de lo que eventualmente, porque tú hablaste de experiencias, y las experiencias lo que hacen es nutrir un aspecto de la sabiduría que vas desarrollando en la medida en que vas creciendo. Pero en lo efectivo, nosotros tenemos una naturaleza pecadora implícita en nuestra vida. Y eso a nivel espiritual, eso a nivel de tuétanos, eso a nivel de ADN. Entonces, el que yo niegue esta verdad me retrasa espiritualmente el hecho de que yo pueda trasvasijarme en Dios para que Él comience a trabajar en mí.
Pero Pablo manifiesta una tendencia clara en él. Y si leía a los demás discípulos, te va a encontrar con lo mismo, desde otra perspectiva, obvio, que somos todos diferentes. Pero acá el eje medular es que yo entienda que hay un principio. O sea, Dios no muere en la cruz, en la persona del Señor Jesucristo, por mis experiencias negativas o positivas. Dios muere por una transversalidad de una humanidad en pecado. O sea, eso tiene que ver con una caída, es una caída que se refleja a partir de la desobediencia. Entonces el testificar de Dios también implica que yo deba reconocer que necesito un Salvador, porque soy un pecador. Si yo creo, como piensa Toño, que desde el momento en que estoy en Cristo, y menciona algunos, me bauticé y soy hijo de Dios, y todo eso es verdad, pero eso no me exime en nada. Porque la naturaleza humana es la naturaleza humana. Al hombre le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Por naturaleza. A ti te miran feo y en tu pensamiento inmediatamente pensaste mal. Juicio, al tiro juicio. Alguien se te cruza la salida del metro, inmediatamente pensaste mal. Alguien te gana el asiento inmediatamente, y así, por decir cosas. Entonces, negar ese principio es negar la naturaleza a la cual yo pertenezco. Entonces, una de las cosas que yo siempre me encuentro en la calle es justamente las injusticias que cometen los choferes de micros, los choferes de autos, de taxis, la gente que se cruza sin tener que cruzarse. Y generalmente uno llama, bueno, el hecho de meter bulla en un cortejo fúnebre, yo les he contado miles de veces las cosas que me han pasado. Los ejemplos que yo les puedo dar son miles, son cantidades, pero yo trato de pedir ayuda, y por qué suceden estas cosas. Y me voy al ejemplo primero, que es el de Pablo. ¿Por qué él perseguía a cristianos? Él tenía en su cabeza perseguir cristianos. Y una vez que llegó a Damasco y Cristo le abrió su conocimiento y empezó a redactar lo que fueron las cartas de Pablo, él, me imagino yo, que él en cierta forma todavía le quedaban rasgos de lo que había dejado antes de Damasco, como era el hecho de ser entre comillas, un CNI de la época, porque él era un persecutor, él era un CNI. Sí, pues, un criminal. Él cometía los prisioneros, cometía suplicios, cometía como ser el caso de Esteban. Él era un persecutor de cristianos. Entonces, seguramente en su cabeza siempre se le quedó eso guardado como una especie de mea culpa. Ahora, lo que sí, yo estoy de acuerdo con Carmen con respecto a los abad o a las personas que son ermitañas o a los que se van a un convento, porque ellos constantemente se están azotando las espaldas para sacar el pecado, ese pecado de carne que dice Andrés y que dice la Biblia, el pecado de carne original, que así nos hizo Dios en el fondo. Dios así nos hizo. Seres que somos buenos para amar y seres que somos buenos para pecar. Así nos hizo Dios y alabado sea Dios, como decía mi abuela Claudina. Bueno, acabáis de decir una herejía, por hermano. Alabado sea Dios. No, lo que dijiste antes. No, Dios no nos hizo así. No, es que lo que pasa es que Él nos creó a imagen y semejanza. Ahora, entonces, que hayan llegado el demonio a la tierra, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú, Andrés? ¿Qué puede hacer Marco? ¿Qué puede hacer Carmen? Oye, cuando tengas la oportunidad... Tienes que entender, a ver, mira, ya, paremos con el tema porque en realidad nos estamos distanciando. Mira. Pero mira, por último, lo único que digo es que hay una canción que me gusta muchísimo, que es de Marco Vidal, que se llama El Payaso. El Payaso. Ojalá Toño la pueda escuchar.
Es una canción muy ejemplarizadora. Mira. Lo Muy buena. importante, si para mí no es suficiente lo que estoy recibiendo, a mí no me interesa que me hagan caso a mí, porque esto es transitorio. Pero si la Biblia a mí me está enseñando algo, si tú tienes un hombre tan empoderado del concepto evangelio en su vida, con todo un trasfondo religioso de educación, en donde realmente se autodefine como una persona de una consecuencia total, en cuanto a la escritura dice irreprensible, dice. Si él reconoce que encuentra en su persona dos leyes, no tiene nada que ver con los dejos que le haya quedado de su experiencia pasada. Tiene que ver con que él asume su condición en su naturaleza humana de una persona pecadora, que no hace la voluntad de Dios per se, por sí solo, sino que necesita de un agente externo que se llama Espíritu Santo, que lo esté fortaleciendo día y noche para que pueda vencer el pecado que mora en él. Dice que mora en él. Lo acabo de leer. Cuando escribe la carta de Pablo a los romanos, deben ser tranquilamente 40 años después de Damasco. Imagínate. Cuando Pedro se equivoca respecto a insistir con la circuncisión en la carne, habían pasado como 30 años de ministerio después de los pescados a la orilla en el desayuno. Entonces, estamos frente a personas que dieron su vida, que nosotros no le llegamos ni a la uña chica del pie. Si ellos entienden este concepto y lo entregan escrituralmente, no me hagan caso a mí, háganle caso a la Biblia. Porque si usted no despierta el hecho que necesita todos los días de un Salvador, entonces nunca va a poder salir plenamente o va a poder saber plenamente cuál es su verdadera naturaleza. ¿Cuál es el problema de eso? Es que uno cae en la falta de reconocer cuando me equivoco. Y eso se empieza a endurecer. Ahí está el problema más delicado con respecto al tema del pecado y la redención. Aún más, la Escritura dice, si yo digo que no soy pecador, dice, dejo de mentiroso a Cristo. Porque entonces, ¿por qué murió Cristo? Murió por mis pecados. Literal. Entonces, está bien, yo llego hasta aquí con el tema. Si no, créale a la Biblia, créale a lo que está escrito. Investíguelo, no sé. Ya, pero el tema, yo no puedo enseñar otra cosa, no puedo, porque ahí estaría faltando a lo que Dios me puso. Al pecado hay que llamarle pecado, y el pecado se redime con la sangre del Cordero. Si no existiera esa sangre... Eso nunca lo hemos negado. Si nada de lo que tú dices no lo hemos negado. Hace mucho calor. Porque si yo digo es que no todos los días tú pecas. Ay, es que entre frescor. Mutéate, Carmelita. Es que estoy con el Claudio acá y me habla. Oye, ¿y el Marco? Ahí está el Marco, está escuchando. Ah, está escuchando. No sé si queréis decir algo, Marco. Pero es que estáis con el micrófono apagado. No, es que estoy buscando palabras. Por eso que no hablamos. Bueno, el Señor dice, el que tenga oído, que escuche. Que tenga ojos, que vea. Al que le venga el sayo, que se lo ponga. Nada más. Necesitamos a nuestro Señor todos los días. Todos los días. Al amanecer, Todos los días, porque todos los días
caemos. Ya, bueno. Vamos a entrar al paso 11, y ya es algo más que tiene que ver con fórmulas, ¿no? Obviamente están instituidas por Dios. Vamos a partir por lo más sencillo, que son los verdaderos y falsos. Esta es la página 27. Yo estoy sin mi cuadernillo, sorry, porque estoy acá en la casa en Romandía y se me quedó en la ¿Estás casa el aquí? cuadernillo. Sí, pues estoy aquí con Claudio. Yo decía, No ¿cómo te subí, querías llevar a Claudio para Maipú? no subí porque yo dije, arriba vamos a hacer multitud los dos ahí, por eso me vine para acá para la pieza de Claudio. Ya, a ver si leemos los verdaderos y falsos. Escriba falso o verdadero. Ya, ¿Debo bautizarme para ir al cielo? Yo le puse falso. ya. A ver si argumentamos el falso. ¿Por qué Sí, sería falso? porque el hecho de bautizarte tú no te da el pasaje para ir al cielo. O sea, me explico. Hay una parte que es fundamental, que es falso, pero hay una parte pequeñita que puede ser verdadero, porque si a ti te bautizan y por ese motivo se te cayó el techo encima y moriste, te vas para el cielo. No te entendí. Si te bautizan ¿Ya? Oh, y se te Jesús. cae el techo encima del techo, o se te cae un cometa, qué sé yo, o te morías al tiro, te vas para el cielo. Por el bautismo. No, te vas para el cielo sencillamente porque dice, ¿debo bautizarme para ir al cielo? Falso. Falso. Ya, bien. ¿Respondiste el verdadero y falso, Marco? No, yo no lo tengo, fíjate. Revisé una y otra vez a través del internet y no aparece esa parte. Ya. Pero yo creo que podéis dar una. Yo creo Sí, que a podéis ver, dar una respuesta. ¿cómo es la pregunta? Debo bautizar. Dale. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? ¿Verdadero o falso? Es falso, Falso. falso. Yo también le puse falso. ¿Y se puede argumentar el falso? Bueno, el bautismo no es lo que determina, en este caso, la ida al cielo. En realidad que el bautismo es principalmente una ordenanza y bueno, eso no determina. No determina en este caso la posibilidad de ir al cielo, no lo veo así yo. Ya. O sea, el camino del cristiano no termina en el bautismo, comienza en el bautismo, pero es una trayectoria, anda a saber tú, Dios nomás sabe, en que el proceso se va decantando en el tiempo. Bueno, Ahora, si la persona, tal como estábamos conversando recién, si la persona comete errores, pero se pone en la buena con Dios y en este caso hace lo que Dios nos manda, a testificar, qué sé yo, a predicar la palabra de Dios, a bautizar, y el proceso termina en él justamente haciendo el bien, obviamente que se va a ir al cielo esa persona. Pero es un proceso. yo creo que la situación es bien determinante en todo esto con respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que determina la entrada del creyente al reino de los cielos es estrictamente la gracia de nuestro Redentor sobre el creyente. En este caso, si la persona se bautizó o no se bautizó, no determina para que entre. Lo que determina para que la persona entre al reino de los cielos es estrictamente la gracia de nuestro Rey. Ya. Bien. ¿Y la Carmelita qué piensa?
hemos conversado muchas veces respecto a la actitud del ladrón bueno cuando estaba ah, al lado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota, en el Gólgota, y ese era evidente que él no estaba bautizado. Y él lo reconoció, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Claro. ¿Qué le responde Jesús? Entonces yo pienso que, hoy estarás conmigo en el reino, Claro. hoy estarás conmigo en el paraíso. claro. Entonces, Por para lo ti tanto, también yo es creo falso. que también es falso, correcto. Bien, correcto. muy bien. La Carolina Sandoval está ahí. Sí. Está ahí aparecida. Lo borró. Ahí está. Está, ya. ¿Qué piensa Es usted? falso, no falso. ¿Puede argumentar por qué es falso? Pero la del si hay que bautizarse, Sí. bueno, por lo que yo entendí cuando hice Nueva Vida en Cristo para bautizarme, que eso es un acto como un símbolo de la vida pasada, la vida nueva. Y que a las finales tampoco nos vamos a ir por nuestros actos al cielo, sino por haber aceptado al Señor en nuestro corazón. ¿Y cómo podría definir eso, esa aceptación usted? Creo que haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios. O sea, es que van muchas cosas para mí de la mano, porque partiendo por mi forma de adorar al Señor, y que creo que la mejor forma de adorar al Señor no sé, en mi vida podría ser la obediencia. Y la obediencia me hace buscar la voluntad de Dios, conforme a todo lo que Él pide. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo también le pondría falso. Yo también le pondría falso. Y las razones son las que ustedes han dado. La verdad es que es claro que el bautismo, más allá de que yo lo tenga o no lo tenga, no va en directa relación a lo que es la gracia. La gracia no deja de ser gracia porque yo esté más bautizado o menos bautizado. De hecho, yo conozco personas que se han bautizado como 3 veces, y no de niños, de adultos. Y claramente no tiene una implicancia y no determina en la formación del carácter en un cristiano. El bautismo se define como un acto público de reconocimiento de mi fe en Cristo. Ahora, el bautismo per se no es un acto simbólico, pero lo que te motiva a bautizarte es lo que puede marcar una verdadera diferencia. Y ahí está la implicancia de la decisión, porque es una confesión. Yo estoy reconociendo públicamente que creo en Cristo. Es un reconocimiento público. ¿Por qué es público? Porque hay más personas que son testigos de tu bautismo. Son testigos de la decisión que tú has tomado. Por lo tanto, esa decisión se fundamenta, como decía la Carolina, yo quiero adorar. Y para mí la mejor adoración es obediencia. Y tiene toda la razón. Adoración no consiste en cantar bien o mal, en cantar canciones rápidas o lentas. Adoración es obediencia. Y por lo tanto, obedecer al mandato de Dios en términos de esta ordenanza está alineado con la voluntad de Él. Nada más. ¿Puedo irme al cielo sin ser bautizado y creyendo en Él? Por supuesto. Ahora, ¿en dónde está la armonía? En que si yo digo creer en Dios, entonces ¿qué razón tienes para no bautizarte? Si yo digo creer en Dios, creer en Cristo, que Él murió por mí, que me rescató, entonces ¿qué argumento hay para no bautizarse? No es que yo ya me bauticé. ¿Cuándo te bautizaste? Cuando era guagua. No, tú no te bautizaste. Otros te llevaron y te bautizaron. Pero como alguien dijo por ahí, esto es personal. Por lo tanto, implica una decisión. Activar mi voluntad en función de mi fe. Entonces, por eso digo que lo importante no es el acto en sí, sino lo que a mí me motiva para bautizar.
Por eso también creo que es falso. Vamos a la segunda. Léala, por favor. ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? Falso. ¿Ya? ¿Y podría fundamentar el falso? Obviamente que el bautismo y la Santa Cena son pasos primordiales del cristiano, pero no eso ayuda a ser más santo, porque ser más santo significa hacer la voluntad de Dios. Ya. Ahí hay un argumento. Claro, el bautismo para mí es nacer hacia la vida espiritual por medio del agua y la invocación de la Santísima Trinidad. Pero ¿eso me ayuda a ser más santo? No, no. Y a ver, la relación que se establece, Santa Cena le llamamos nosotros a la Eucaristía. Claro. ¿La Eucaristía te ayuda a ser más santo? ¿Cómo? ¿La Eucaristía te ayuda a ser más santo? No. Ya. Ok. ¿Qué más? ¿El bautismo y la Santa Cena te ayuda a ser más santo? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Se puede argumentar el falso? Ya te lo dije. No, pero Marco, Los demás. no, Marco dijo falso. Marco. Pero Marco, ya. falso, primero que nada, porque la santidad significa en sí separación. Separación para Dios, en este caso. Separarse para Dios, eso es santidad. Y entonces, allí en ningún sentido está involucrada, en este caso, el bautismo o la Santa Cena. En este caso, la santidad va directamente con el tiempo que yo le dedico, en este caso, al estudio de la palabra, a la oración, a la adoración, etc. Eso es santidad. Bueno, Eso para mí es santidad. Ya. Muy bien. ¿Y la Carmelita qué piensa? El Yo- bautismo y la Eucaristía. si bien las dos son actos que uno hace, actos de fe que te llevan a, como tú dijiste, que el bautismo es como un reconocimiento público, cuando tú haces el testimonio ante las demás comunidades de lo que tú estás haciendo en reconocimiento de que Cristo murió por mí, ¿no es cierto? Y la Santa Cena vendría siendo el momento de la partición del pan, ¿no es cierto? Cuando el Señor reparte el pan, o sea, cuando dice hagan esto en conmemoración mía, estamos nosotros conmemorando la última cena o la Santa Cena, como dicen ustedes, o los creyentes, o los cristianos. Yo pienso que no te da la garantía de ser más santo, porque la santidad es algo que se va elaborando, se va trabajando. ¿Cómo se Porque hace puedo eso? yo estar, porque yo, por ejemplo, yo podría estar en la Eucaristía o podría estar en la Santa Cena y podría estar pensando en que tengo que llegar a la casa a colocar la olla y que tengo que ir a colgar la ropa que se me quedó en la lavadora y mi mente no va a estar al 100 en la primera, en la segunda, en el Salmo, en el Evangelio. ¿Entiendes? Y bueno, yo puedo estar en comunión con el Señor en el momento de mi bautismo, sumergirme en las aguas y creer que voy a ser una mujer nueva, si me levantan, pero puede que al momento después esté como Pedro. ¿Entiendes? Entonces Sí. yo pienso que eso no me hace más santa. No me hace más santa, definitivamente. Muy bien. Oye, Carolina, ¿opináis o no opináis? Sandoval. Estoy ocupadita con el niño en el baño, paso, pero falso, falso. Ya. Falso. Yo también creo que es falso. Yo también creo que es falso, principalmente por el hecho de que los actos públicos no determinan en lo fundamental el desarrollo de mi carácter. Normalmente, tanto ya sea el tema de la Eucaristía como de la Santa Cena, es un momento muy, muy emotivo, muy intestinal, muy visceral.
es un momento de recogimiento, pero no me hacen a mí convertirme en una persona que dé frutos espirituales. Esa es consecuencia de un trabajo. La vid verdadera, para que dé frutos, tiene que permanecer unido. Juan capítulo 14, creo que. 15. 15, gracias. Andaba cerca. Entonces, la santidad como un argumento en función de las ordenanzas no se alinea. No determinan. De hecho, hay un énfasis que el mismo apóstol Pablo, cuando ordena el tema de la Santa Cena, y hace hincapié en la condición espiritual en la que te presentes a participar de la Santa Cena. Y por lo tanto, si ese acondicionamiento no está armonizado con la paz que se requiere para ese momento, en el sentido de estar en paz con el hermano, primero te dice, antes de participar, anda a ponerte a cuentas con tu hermano. Luego participa, porque si no, estás comiendo y estás bebiendo de condenación. O sea, es delicado. Es delicado, y como decía la hermana, haced esto en memoria de mí. Es en memoria de. Eso significa en recordatorio de. Presentar la santidad como un factor. La santidad en el sentido de estar en paz. En lo posible, dice el texto, estate en paz con todo. Si estáis en lo posible en paz con todo, es un aspecto de la santidad. Es decir, yo me puedo presentar tranquilamente a participar de la Santa Cena, independiente de si he sido bautizado o no. Son elementos que no se riñen, pero no determinan en lo fundamental la exigencia de uno hacia el otro. No soy más santo porque estoy bautizado y participo todos los meses, en el caso nuestro una vez al mes, de la Santa Cena. En el caso de Toño, no es más santo porque participe todos los domingos o todos los días, si es que va todos los días a misa, de la Eucaristía. No es más santo porque participa todos los días versus el protestante que participa una vez al mes. No sé cómo es la iglesia Marco, a lo mejor es una vez Toda a la semana. Toda la Bautista, semana. Iglesia Ah, Bautista. perfecto. Toda la semana. Toda la semana. Nosotros somos más de línea asambleísta, una vez al mes. Yeah. Independiente la cantidad, y la cantidad no determina santidad. Lo La que sí santidad yo una... deseo decir una Sí. cosa, Andrés, perdón, Sí. de que yo he visto una gran diferencia en lo que hace el hecho, en este caso, de llevar adelante la Santa Cena todas las semanas, por el sentido de cuerpo que entrega a toda la comunidad, a toda la... Es un sentido, es una sensación tan preciosa que realmente a mí me conmueve profundamente. Claro, perfecto. Me conmueve profundamente porque verdaderamente siento que hay un profundo, en este caso, agrado de parte de Dios en todo eso que hacemos unidos, porque unidos tomamos el cuerpo de Cristo, Claro, claro. unidos tomamos la sangre de Cristo. Todo. Mira, yo considero que está perfecto, porque si tú te fijas en la última cena, Claro. estaban completamente apartados, son los discípulos con el maestro, independiente del... Entonces ese ambiente, claro que se da, pues es un ambiente de coinonía total. Por lo tanto, fundamenta el aspecto de la unidad eclesiástica como hermano. Es perfecto. De hecho, sí. Pero fíjate que esta iglesia es una de las características que más me ha impactado a mí, el sentido de cuerpo que tiene. Perfecto. Porque es una unidad maravillosa, realmente. Se esfuerzan los hermanos por venir a saber, mira, me llamo Marco, o que como a mí. Y se te presentan así, sin más intención que lo que sea, me gustaría conocerte. Bueno, cuando tengáis un tempito podemos conversar. Y la gente... ¿Sabéis que ese espíritu escasea en la iglesia? Escasea en la iglesia.
y es tan como te dijera, genuino, que eso Por es lo que a mí más supuesto. eso es lo que a mí más me impacta, porque esta es una iglesia que es profunda, principalmente una iglesia Ya, de matrimonios con niños y todo eso. maravilloso. Claro que les falta a los compadres, en este caso, separar a los cabritos chicos. Ah, no hacen escuela dominical. Sí, no sé qué es lo que está pasando, pero parece que están en un proceso. Ya. Pero Bueno, es lo- entonces el concepto de santidad, equilibrando la balanza con ya, respecto a bautismo y Eucaristía o Santa Cena, mm, no se asocian. No tiene que ver con el participar. Probablemente si el espíritu del creyente está completamente sensibilizado, probablemente va a producir algún tipo como lo que decía el Marco, po, de una mayor sentimiento de espiritualidad, pero en el momento. Si yo salgo de la iglesia y no sé, pues, salgo echándole la bronca a mi esposa, ¿qué sentido tiene que lo haga todas las semanas? es que otra cosa, aparte de mismo lo que estás diciendo, que me impacta, termina el servicio, entonces, bueno, lo que sucede comúnmente es que no se mueve nadie de la iglesia. Estamos hablando de 20 minutos, media hora. No se mueve nadie. Ahí se conversa, todo el mundo. Ah, ya. No, está maravilloso. Caíste en una buena iglesia desde ese punto de vista. No sé Sí, cómo. Bueno, si es bautista doctrinalmente anda muy bien. no, pues si estamos todos, y no, ¿sabéis qué? Lo que es bueno es que de una semana para otra sabemos perfectamente lo que vamos a estudiar la próxima semana. Ah, mira. O sea, se pueden preparar durante la Por semana. supuesto. Yo creo que esa Entonces, es la idea. en realidad que a mí es todo eso que te estoy diciendo es lo que a mí más me tiene contento. Qué bueno. Realmente yo estoy contento, porque, aunque las alabanzas no se comparan a las alabanzas que teníamos en la iglesia People Church, porque había un terrible equipo de De músicos, músico. Claro. y realmente padres de la alabanza, las niñas, Pro- incomparable. profesionales. Claro, acá no, pues acá vamos más como al viejo estilo. Claro. Bueno, una por otra. Claro, claro. Ya, veamos la tercera, a ver. A ver si la leo, porque yo no veo nada. A ver, Toño, léela. Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Verdadero o falso? Yo le puse verdadero. ¿Ya? ¿Y puede fundamentar el verdadero? Espérate, estoy buscando exactamente Lucas 22, 19. Después tomó, porque les aseguro que ya no volveré, el 18 lo voy a tomar del 18, o del 17 mejor. Jesús recibió una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del jugo de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan. Perdón, ¿qué capítulo? Esto está en Lucas 22, Versículo 17. versículo 19, claro, del 17 podéis tomarlo. Ya, dale. El 19 dice, después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Entre paréntesis, hagan esto en memoria mía, en comillas. El 20, hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Ya. Eh, ¿cómo podríamos entender, a ver, para tratar de argumentar el verdadero del Toño? ¿Cómo podríamos entender la palabra símbolo? Porque esa es la palabra clave. ¿Qué es algo simbólico? Algo que representa, Una representación de, claro. ¿ya? Algo que queda en el recuerdo y la memoria de cada uno de los que están participando ahí.
Ya, sí, claro. Porque cuando vamos al cementerio, bueno, las personas que van, recordamos simbólicamente lo que vivimos con el difunto, con la persona. ¿Ya? Bien, ¿qué dice otra respuesta? Es algo que tiene una connotación muy especial. Porque, por ejemplo, tenemos símbolos patrios llevando al otro terreno, que son las banderas, nuestro escudo, que son Cóndor, características el cóndor y el huemul. que vienen siendo como nuestras representaciones. El copihue también es un símbolo, nuestro himno nacional, otro símbolo. Ya, Pienso que es una palabra que tiene un trasfondo muy importante para la persona. Bueno, ahora, si lo tomamos por el lado espiritual o por el lado de lo meramente racional, terrenal, ¿qué pondrías tú, po? ¿Verdadero o falso? yo pondría que es verdadero, Ya. partiendo porque el símbolo más importante para mí es que está escrito en la palabra. El momento que está escrito en la palabra es porque él lo dijo, porque él partió el pan y él hizo ahí la consagración del pan y del vino. O sea, entonces para ti, desde el punto de vista simbólico, estaría bien, cuadra. Los elementos de la Santa Cena simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, por fe lo creo. Es que ahí introduciste otro concepto que es la fe, po. Se me está acabando la batería. Espera. Voy a cargar voy a enchufar el computador. Voy a buscar agüita. Metiendo bulla. Hay alguien que está metiendo bulla ahí con los audífonos. Ya. Ahí se acabó el ruido. ¿De quién eran? Ahí Bueno, paró el ruido. yo tengo el micrófono abierto. Todos Ya. los demás, y tú lo tenías abierto, Marco. Sí, pues. Los demás lo tienen cerrado. Ya. Ya, entonces estábamos en el tema de lo simbólico. Sí. Ya, ok. Desde el punto de vista simbólico, entonces Carmen dice que es verdadero. Porque es como un recordatorio. Muy bien. Marco, ¿qué decís tú?
es verdadero. Es verdadero porque realmente también veo que en este caso, como bien dijo Carmen, primero que nada el Señor dijo, toda vez que en este caso se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Y ahí partió el pan y le dio el vino. Entonces, bueno, esto está en representación de mí hasta que. Esto no Hasta lo que yo vuelva. volveremos, ¿cómo dijo? Esto no lo volveremos a hacer Hasta que yo vuelva, hasta que él vuelva. hasta que yo vuelva. Entonces, toda vez que nosotros tomamos la Santa Cena, se dice, bueno, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, representada. La única diferencia que hay ahí es claramente con respecto a lo que pasa con la Iglesia Católica, que ahí no hay transustanciación. El asunto de la transustanciación ahí no se da, sino que es netamente una situación netamente de, en este caso, de que están representados los elementos. Por eso que es importante definir el concepto de simbólico o representativo. Claro. Porque si yo entiendo de que esto, tal como dice el texto que leyó Toño, porque la Biblia es la mejor forma de poder aclarar esto. Y habiendo tomado el 17 la copa de gracia, y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracia y lo partió y lo dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Recordatorio en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esa frase es maravillosa. Es el nuevo pacto en mi sangre. De ahí nos colgamos todos. Todo. Todo el mundo cristiano se cuelga de esta frase. El nuevo pacto versus el antiguo pacto. En mi sangre que por vosotros se derrama. Más he aquí. Bueno, ahí cambió. Entonces, ¿qué es lo importante de este tema? Es verdadero. Yo también digo que es verdadero. Carolina, ¿está ahí? Sandoval. Verdadero. ¿Todavía está en el baño? ¿Qué dices tú eso de la transustanciación, Toño? Desmuteate. Yo creo que ahí hay un proceso en que se convierte en el pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo, y nosotros hacemos la representación misma de lo que hizo Jesús en la última cena. Yo pienso que sí, que se transforman en el pan y el vino, en el cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre se transforman en el pan y el vino. Es una cuestión de, tal como decía la Carmen, de fe. Ya. Ahora, sí, dale nomás. ¿quién lo puede decir fehacientemente? No, es así, ya está. Cristo, hermano, Dios. Porque ponemos a pensar que cada cosa que hizo Cristo tiene su bemol, su ABC. No sé, ¿quién soy yo para decir esto es esto? Yo por fe creo que es la sangre, el cuerpo y la sangre, la sangre y el pan. El pan y la sangre, el pan y el agua. El pan y el agua. Se convierten en la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. El cuerpo se convierte en pan y la sangre en agua. En vino. Perdón, el vino. Pero como te digo, yo, ¿quién soy yo para decir esto? Yo lo creo por fe.
Tú dices que por fe, Carmen, eso tú lo tomas como que es la sangre verdaderamente. Bueno, yo no caigo ahora en juicio respecto al tema de la consagración en sí que se celebra en la Eucaristía, donde se hace el tema de la transubstanciación, Ya, ¿ya? ya. O sea, mi forma de pensar es la siguiente. Si esto está escrito en la Escritura, y si Él lo dijo, y Él lo dice perfectamente claro, yo me agarro de ese pacto, como dice Andrés, de ahí para adelante. Ahora, respecto a lo que significa mi concepción del hombre que está en el altar haciendo todo ese ritual, ¿ah? Ya es un problema del hombre que está en ese lugar, pero yo, desde mi punto de vista, desde mi corazón, desde mi fe, creo que el Señor está ahí. Como el hecho de recibir la hostia o recibir el pancito que se reparte en la iglesia bautista donde vas tú. Y se hace esa asamblea se vierte en esa partición del pan. Porque eso, como tú dices, es muy hermoso. Esa es una de las partes que lejos a mí me encantaba mucho más de la oración que se hace previo y posterior a la comunión. Porque cuando se termina la parte de la Eucaristía, de la comunión comunitaria, se dice por Cristo, con Él y en Él. A ti, a ver, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esas oraciones a mí me fascinaban cuando yo iba a la iglesia católica. Me gustaba mucho, porque eran directamente con Cristo. Directa. Me llenaba muchísimo, muchísimo. Ya, bueno. Busque 1 Corintios capítulo 11, versículos 23. ¿Era Corintios? Capítulo 11. Notable esto porque Pablo no fue apóstol directo. O sea, directo en el sentido de que no anduvo con los 12. ¿Versículo cuánto? 23. Ya. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también. Aquí está la diferencia. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, versículo 26, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Sí, muteese ahora. Silencia el micrófono. Vamos a hablar un poquito de este tema, a pesar de que, bueno, con el fin de clarificar, ¿no? No hay otra percepción porque en realidad no es la idea. Una cosa es que sea un símbolo y otra cosa es que el sacerdote en este caso cada vez que saque los instrumentos del pan y el vino, haga el milagro de transformar esos utensilios en el cuerpo efectivo y la sangre efectiva. Si es simbólico, es simbólico y es recordatorio. Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es que es un acto simbólico. Si usted lo mira desde el punto de vista histórico, este elemento, tendría que llegar al entendimiento que hasta el año 1215
el dogma de la transubstanciación no existía. En el 1215, el Papa Inocencio III determinó este milagro, porque se trata de que el sacerdote en el momento de la consagración tiene la facultad milagrosa de convertir en forma efectiva esa agua en vino y esa hostia en el cuerpo de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista ya deja de ser simbólico, sino que se transforma en algo efectivo. Y ahí está el problema. Bíblicamente no tiene respaldo. Por lo mismo es que se trata como un dogma, que surgió en el año 1215. Hasta antes de esa fecha, la Santa Cena se celebraba. ¿Por qué le leí Corintios? Porque ya la instrucción en el libro de Corintios era ya en efecto la práctica dentro de la iglesia primitiva. La instrucción que da Pablo ya tiene que ver con el ejercicio claro de la Santa Cena dentro de la iglesia primitiva. Si lo mira del punto de vista del contexto bíblico, no tiene que ver con que se transforme en, o sea, eso ya sería parte del dogma. Y el dogma, bueno, se cree por fe. Pero sí debo decirle, ser bien honesto con usted y decirle que no tiene fundamento bíblico. No es bíblico. El pensar que eso, el agua y el pan se convierten en forma efectiva en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es simbólico. Por eso es que en el libro de Hebreos dice que Él muere una sola vez y por todos los tiempos, ¿no? Es un solo sacrificio. Y es efectivo, o sea, es real. Es completamente atemporal, no se encuadra en el tiempo. Es lo que enseña la Escritura. En realidad, en lo fundamental esa es la idea. Lo que la Biblia enseña. De ahí usted saque sus propias conclusiones. En el caso de Toño, si lo quiere investigar, bueno, sería ideal. En todo caso, sería verdadero, porque sí es simbólico. Vamos, no, bueno, difícil que alcancemos. Ya vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Son 10 para las 9. Quería haber alcanzado a ver la pregunta número 1. A ver, veámosla, porque ya lo hemos conversado bastante. Dice, antes de ascender, silencia su micrófono. Ahí, es el del Toño. Antes de ascender, el Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Según Mateo 28, 19 y 20. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Ya Mateo 28 lo hemos leído todas estas veces. ¿Cuál es el primer paso que debería cumplir? Hacer discípulos bautizándolos en el nombre de la Trinidad. Ya, pues ahí está el primer paso. Bautizarse. Bautizarse. O sea, yo creo y me bautizo, no al revés. No que me bautice y después creo, porque ahí no se cumple el fin. Yo me bautizo primero, yo creo, y luego me bautizo. Porque el bautismo, volvemos a decir, es una confesión de fe, porque es como reconocimiento público de mi fe en Cristo. Por lo tanto, malamente yo podría no creer y bautizarme. No creo en Dios, pero me voy a bautizar igual. No tiene sentido. La armonía se produce en el hecho de que yo públicamente confieso mi fe en el Señor Jesucristo y por lo tanto bajo a las aguas.
Simbólicamente representa el hecho de que en la inmersión el hombre viejo quedó en el agua y del agua sale el hombre nuevo. Eso es simbólico. De hecho, es un rito. El bautismo es un rito, una ordenanza. Entonces, efectivamente, hay que creer para bautizarse. Bueno, da harto el tema, da harto el tema y en realidad yo creo que lo vamos a profundizar más el próximo viernes, porque es interesante ver las formas bautismales que tenían los judíos. Bautismo no solamente significa el hecho puntual de lo que nosotros conocemos, que es meterte en el agua. Hay distintas formas de bautismo. Hasta la forma en que se ungía a un rey o a un profeta era un tipo de bautismo. Por eso para el pueblo judío no es desconocida la palabra bautismo. Cuando Juan ministra el bautismo, lo ministra a personas que ya conocían lo que significaba el bautismo. Lo que pasa es que el bautismo, como nosotros lo entendemos, le da otro sentido, porque introduce elementos nuevos que para el judío era completamente desconocido, a pesar de que la ley y los profetas lo habían hablado, pero desde el punto de vista de la relación espiritual que ellos tenían. Entonces, desde ese punto de vista, tú podías entender el hecho de que el abrogarse la innecesidad del bautismo era el elemento que la religión de ese tiempo utilizaba. Ellos decían, pero si nosotros somos hijos de Abraham, ¿de qué tenemos que bautizarse? Porque el llamado de Juan era arrepiéntanse, bautícese para arrepentimiento. Entonces ellos decían, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Inmediatamente descartaban el hecho del bautismo. Una de las motivaciones genuinas del por qué bautizarse es porque realmente estáis arrepentido. Ahí podéis entender cómo, por ejemplo, la religión no encuentra necesario el arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? El judío lo entendía así. Bueno, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? Algo que no le haya quedado claro. El pecado. Ándate, cabrito. Dice, el bautismo no es opcional, sino es un mandato. O sea, no es una opción, es un mandato. Sí, pues para los que obedecen. Para Para ser los que están en obedecido. Claro. Entonces, Para no los es que un están en Cristo. no es un simple rito, Es un rito. pero es un mandato. De hecho, Un la mandato. Santa Cena también es. Sí, pues. Tú Pero no si lo el haces rito. por necesidad, sino que lo haces por un mandato. No. Lo que pasa es que entre rito y mandato no hay mucha diferencia. Si rito es algo ritual, algo que se hace en forma constante. El tema Pero es la, conciencia del mandato. A eso me refiero. la motivación que yo tengo para asumir en obediencia que debo bautizarme. Debo La bautizar. motivación en obediencia de que debo bautizarme. Debo bautizar. La ¿Por qué? motivación en obediencia de que debo bautizarme. Sí, porque los creyentes y sus hijos deben someterse al bautismo, porque Dios ordenó que se instituyera practicándolo con la señal familia de Dios. ¿Qué estáis leyendo? Estoy leyendo esto, lo que anoté del bautismo. Sin embargo, los creyentes y sus hijos deben someterse al bautismo. Los Sí, creyentes. Sí, pues.
Dios ordenó que se instituyera y practicara una señal. Pasas, Una señal. pasas una a ser señal. familia. Y del lavado del... Sí, pues, sí, está bien. Pero es que no es ofensivo decir que es un ritual. No es Claro, ofensivo. o sea, el ritual venimos, es como algo obligado, así como, pucha, otra vez, nuevamente, no, po. Pero por eso lo que marca la diferencia está puntualmente en la motivación de mi corazón para asumir este ritual. Obviamente que sí. Es decir, yo, mira, la última vez que fuimos a bautismo, este es un testimonio. La última vez que fuimos a unos bautismos era bien entretenido porque Muteate, Toño. era, no íbamos el viernes en la noche y nos quedábamos viernes en la noche, sábado en la noche y nos veníamos el domingo. Era como una especie de camping grande. Habían como 4 o 5 piscinas. Y acampábamos, era bien bonito, muy bonito. Esa fue la última vez que fuimos a bautismo nosotros, hace como 5 años. Y me acuerdo que llegaron porque siempre van amigos, qué sé yo, conocidos de las personas que se van a bautizar, es un ambiente muy bonito. Y me acuerdo que llegaron dos flacos, dos cabros, 20, Lolo. Pero ellos llegaron a pasarla bien. Ellos llegaron a bañarse en la piscina, a comer su rico asadito, a disfrutar del camping. Entonces, cuando llegó el momento de los bautismos, las personas que ya se habían preparado, que habían asumido, que estaban entendidas, porque el pastor venía y les daba toda una conversación de la esencia y la naturaleza del bautismo. Uno de estos cabros estaba tan enganchado con una de las niñas que andaba con ella para atrás y por todos lados. Entonces, se motivó cuando los demás se bautizaron. Se motivó en ese momento. Y el pastor le quedó mirando y le dijo, no, amigo, tú no te vas a bautizar. No se bautizó, no. Porque en esencia es una ordenanza, es un mandato, tal como leyó el Toño, pero tiene que tener una relación vinculante estrecha con lo que yo estoy sintiendo de parte de mi propia necesidad de Dios. No es juego bautizarse. No es un juego, me voy a bautizar porque mi mamá se bautizó. Entonces, tiene que haber un claro entendimiento de la ordenanza. Es una ordenanza. Y las ordenanzas tienen esa característica. En el caso de las ordenanzas que nosotros manejamos son 3: matrimonio, Santa Cena y bautismo. No tenemos más porque esas son las que se instituyeron en la Escritura. Entonces, claro, si una persona va a pasarla bien detrás de una chiquilla que le gustó, bueno, no tiene nada que ver con la esencia de lo que significa el bautismo. No representa un sentir válido, espiritual, como para asumir el compromiso. Y así como otras personas, me acuerdo de una especialmente, que se parecía mucho a lo que le pasó al Marco. Cuando salió el agua en piscina, sí, el Marco fue como una especie de bautisterio, más chico. Este era una piscina. La hermana salió danzando, bailando, saltaba como pescado en el agua. Empezó como a profetizar, así, ¡boom! Así de una mujer de unos 40 y algo. Pero impresionante, totalmente tocada, así, tocada. Otra, me acuerdo, la sacan del agua y se quebranta, pero era un mar de lágrimas, un llanto, pero de ese llanto que vos sabéis que es sanador, que es liberador. Era una experiencia, pero maravillosa. Nosotros nos poníamos a llorar con ellos. Hermoso, momento hermoso, pero precioso, porque
Y llegáis entendido de lo que vaya a vivir y experimentar, pues precioso. Entonces ahí el rito se transforma en una experiencia que te marca. Yo me bauticé en el Estadio Nacional con la Carolina. Bautizamos juntos con el pastor Ítalo Frívoli, que no tengo idea qué será de él. A lo mejor ya está en la presencia de Dios, no tengo idea. Y también fue muy hermoso, porque hay gente, inclusive me ha tocado ver abuelos, abuelos, 80 años, pelo blanco, así como mi mamá, con el pelo de la Carmen. Hermoso, hermoso. Gente que sale completamente tocada. Se da un ambiente muy hermoso en los bautismos, muy hermoso. Es muy lindo. Se produce esa coinonía, esa alegría de saber que un pariente tuyo bajó a las aguas, por conciencia y libertad y por libre albedrío, por convicción personal. Muy lindo, es muy lindo, es un momento muy hermoso, tan hermoso como la Santa Cena, muy hermoso. Yo me acuerdo en San Diego, un hermano cuando tomaba la Santa Cena empezaba a danzar por los pasillos. Ese templo es grande, por 1.200 personas. Y empezaba a danzar por los pasillos cada vez que se tomaba. Empezaba como a danzar por los pasillos, loco, así como una marcha militar. ¿Y qué? Lo dejaban nomás. Otra se ponía a cantar lírica, ópera, era soprano esa mujer. Y se ponía a cantar lírico. No, de repente quedaba la escoba, pura presencia. Gente tirada al suelo. Ahí ya el rito se convierte en una experiencia en que te volcáis nomás, pues te volcáis y ahí abrís tu corazón y Dios mío, aquí estoy, pues aquí estoy. Lléname nomás, lléname más. En fin. Bueno. ¿A qué hora vamos a estar haciendo la clase entonces para saber exactamente? Porque realmente si la vamos a hacer a las 7, la hacemos a las 7, si no a las 7:30. Es que hoy día me tracé porque tuve pega hasta más tarde. Pero esa fue la razón, no es otra. De hecho, normalmente yo cierro 15 minutos antes para llegar con un margen. Pero hoy día tuve pega hasta más de las 6. Inclusive no pasé ni al supermercado. Seguimos entonces a las 7. Sí, yo creo que sí, a no ser que usted, a pesar de que yo me sumo a la mayoría, sí, a mí no me complica. Bueno, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Amén. Sí, estamos bien. Cuando a mí me tocó estudiar, yo tuve muy buenos maestros, muy buenos maestros. Y normalmente cuando se producían estas conversaciones un poco más intensas, el maestro nos decía al final, hermano, investigue, investigue, busque, busque, investigue más. Y ahí te vas alimentando. Hay tanto teólogo bueno, pero tanto, hay tanto comentario bíblico bueno. Hay tanta sabiduría. Dios le dio tanta sabiduría al hombre. Y realmente aclaran. Hay muy buenos teólogos. Gente que ha dedicado su vida al estudio de la Escritura. No es como nosotros, no es como yo. Gente que ha escrito libros. Conozco un comentario bíblico de dos alemanes reformados, Hendriksen y Kistemayer. Tienen el comentario bíblico de los 27 libros del Nuevo Testamento. Cada libro, por ejemplo, el comentario solamente de Mateo son 700 páginas. El más chico son como 300 páginas. Pero te dan vuelta, pero para todos lados. Yo me mareo. De hecho, hay momentos en que los dejo porque no se puede seguir.
porque lo estudian en la etimología de la palabra, en lo que quiso decir el texto en el original. Es muy interesante, hay muchas fuentes para que uno pueda ir metiéndose de acuerdo a sus propias capacidades, por supuesto, que tampoco se trata de que nos convirtamos en ratones de biblioteca, pero sí que podamos clarificar aquellas dudas, clarificarlas en el sentido de nuestro propio crecimiento. Bueno, oramos al Señor. Padre, te damos las gracias por la bendición que una vez nos da, Señor, de poder compartir de esta tu palabra. Gracias, Señor, porque de pronto los temas que puedan ser de diferencia, Señor, se pueden transformar en luz. Y esa es nuestra motivación y ese es nuestro sentido. Por clarificarnos, Señor, conforme a lo que es tu palabra. Es tu revelación, Señor, es la inspiración que tú le diste al hombre para poder escribir la verbalización de tu voz a través de estos libros tan maravillosos que están a nuestro servicio. Gracias, Padre, porque podemos hacerlo. Gracias porque entendemos que hay lugares donde simplemente no está prohibido, ni siquiera el reunirse, ni siquiera de esta forma. Estamos agradecidos, Señor, porque para nosotros es sumamente importante. Sabemos que la palabra no vuelve vacía y sabemos que va quedando en lo profundo de nuestro corazón. Pero la idea que nosotros tenemos, Señor, no es de discutir, es de que podamos sanarnos, de que la palabra sea ese bálsamo, ese ungüento que pueda limpiar, que pueda sanar nuestras heridas y que pueda convertirnos en aquello que tú esperas de cada uno de nosotros. Nosotros pasaremos un día, Señor, pero lo que hemos enseñado, especialmente a nuestros hijos, eso va a quedar. Y hay un trabajo que tenemos que hacer, tal como el hermano dice cada vez que puede, ser sacerdotes, servidores de tu palabra en nuestros respectivos ambientes. Padre, que tu bendición a través de estos estudios pueda reposar en cada uno de nosotros. Tú le pones la sazón, Señor. Tú le pones el condimento por medio de tu Espíritu, para que nosotros podamos, Señor, internalizar cada una de estas frases y que despeje, Señor, concepciones erradas que podamos tener de nosotros mismos, Señor. Porque ¿qué hay más importante que tú? ¿Qué más representativo para nosotros que tú hayas venido? Que tú hayas venido con la disposición de querer reconciliarnos con el Padre. ¿Qué hay más hermoso que nosotros seamos multiplicadores de este principio que tú estableciste y podamos recibir esta palabra de reconciliación para que podamos multiplicar? Gracias, Señor, porque ese es nuestro fin. Tu palabra que trace la dirección correcta en cada uno de los corazones que aquí estamos reunidos. Porque tu palabra sana, porque tu palabra bendice y es un alimento a nuestro espíritu. Te damos las gracias por todo, Señor, y nos despedimos, Señor, aquí visualmente, pero de tu espíritu nunca, porque tú estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Dependemos de ti, dependemos de tu presencia, dependemos de tu guía diaria, porque sin ti, Señor, ¿qué sería? ¿Cómo andaríamos? Tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestros corazones y mentes. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.